Muy bien, hoy estamos en el segundo domingo de la época de Pentecostés y quiero usar especialmente la lectura del Evangelio para hablar sobre un tema muy importante que lo he titulado Fe en Acción. Ya vamos a ver cómo lo desarrollamos, pero básicamente quiere enfocarse de que a veces pensamos que la fe es algo personal, íntimo, y sí lo es, pero no es todo. Pero la fe verdadera es una fe que debiera traducirse a la acción, a buenas acciones, a cosas que simplemente reflejan que hemos sido transformados personalmente. Y entonces no basta con decir yo creo, como decimos en el credo, lo cual es importante, creo en Dios Padre, en Dios Hijo, etcétera, pero también esa fe debe traducirse en acciones concretas que reflejan esa transformación que hemos tenido a través de la fe cristiana y de Jesucristo. Y la frase que voy a enfocar aparece tanto en el Evangelio como en la primera lectura que aparece en sus boletines, que es esta frase que aparece allí diciendo: misericordia quiero y no sacrificios. Es una frase súper importante y ya la voy a explicar en qué contexto viene esa frase empaquetada, porque nos ayuda a entender de que la fe cristiana tiene que llegar a traducirse a obras concretas. Porque no basta con decir yo creo, eso es una parte relativamente fácil, sino que debemos tener una vida transformada, una vida cambiada, una vida que refleje la compasión que Dios ha tenido para con nosotros en todo aquello que hacemos a nivel personal y con nuestras familias, amigos, en el trabajo. Entonces esa frase quiero que de alguna forma vaya quedando en su memoria, donde tanto el Antiguo Testamento, que ya voy a mencionar, como el Evangelio dicen: misericordia quiero y no sacrificios. Esta frase bíblica, aquí les anoto, esta frase bíblica significa que Dios valora la compasión, el amor auténtico y la empatía hacia el prójimo por encima, vea el detalle, por encima del estricto cumplimiento de rituales religiosos vacíos. Note qué importante. Yo quiero que procesemos esta definición de lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Quiere decir de que nuestra vida cristiana debe poner por encima de cualquier ritual la compasión, el amor auténtico hacia el prójimo y la empatía. Es decir, tener una vida relacional, una vida social rica, poderosa y bendecida. Ahora, los rituales son importantes, pero los rituales se pueden convertir en algo vacío, algo hueco, algo irrelevante. Voy a poner algo tan simple como podemos venir fielmente cada domingo a la iglesia, participar, cantar, dar nuestras ofrendas y luego tener una vida desastrosa en el hogar, en la familia, en el trabajo, donde engañamos, donde no controlamos la ira, donde no somos respetuosos de la vida, de las opiniones ajenas, etc. Entonces, es allí donde viene esta frase, porque, y aquí viene lo que quiero explicar del Antiguo Testamento, Israel, en la lectura que tenemos allí, que es un profeta poco conocido, uno oye más del profeta Isaías y Jeremías, pero ese es otro profeta que aparece en la Biblia que se llama Oseas, el profeta Oseas, que es la lectura primera que aparece en sus boletines. Y en esa época del profeta Oseas, que vivió como unos 750 años antes de la era cristiana, o sea, hace casi 3000 años, el pueblo de Israel prosperaba. Es una de las pocas épocas en la historia de Israel de que prosperaba mucho el pueblo. Tenía riqueza, estabilidad política, estabilidad económica y la gente se sentía muy cómoda. Y entonces cumplían con los rituales religiosos del templo, sacrificios, adoración, diezmos y etcétera, pero no cuidaban a los necesitados. No cuidaban a los vulnerables, a los pobres. Y entonces el profeta se levanta, y usted tiene ahí la lectura en su boletín, pero quiero referirme a ella brevemente. Pero dice aquí en la lectura: después de eso volveré a mi santo lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro, porque en su angustia me buscarán.
vengan y volvámonos al Señor, dice el profeta. Es decir, el pueblo tenía prosperidad económica, tenía prosperidad política o estabilidad política, pero no practicaba la misericordia. Y entonces el profeta se levanta contra el pueblo, y es allí donde vemos que los profetas eran hombres valientes que confrontaban a la población con sus males. Ellos cumplían los rituales, pero no vivían una vida agradable a Dios. Y entonces en ese contexto es que escribe al final: lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Los holocaustos son sacrificios igualmente. Entonces ese es el trasfondo del pasaje que tenemos, en donde el pueblo prosperaba, pero no vivía una vida agradable a Dios. Y luego llegamos al Evangelio. El Evangelio es la lectura que acabamos de leer exactamente, y es bien interesante. No sé cuántos pudieron seguir el hilo de la narrativa, pero es aquí cuando él escoge o llama a uno de sus apóstoles llamado Mateo. Si usted tiene la lectura puede ir conmigo brevemente, y si no yo lo voy a leer para ustedes. Dice: al continuar su camino, Jesús vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Analicemos esto. Aquí tenemos a un cobrador de impuestos. Quiero decirles que en el ambiente social de Israel en esta época de Jesús, estamos hablando casi 1000 años después del profeta Oseas, unos 750 años, 800, él llama a ese cobrador de impuestos, y en ese contexto los cobradores de impuestos eran personas detestables. Nadie los quería. ¿Por qué? Porque siempre se aprovechaban y cobraban más de lo que se requería, y la gente los tenía los veía con desprecio, y simplemente eran personas que incluso necesitaban tener guardias que los protegieran, porque en cualquier momento podían ser aniquilados. Y Mateo es uno de ellos. Y dice aquí que Jesucristo llama a Mateo y le dice: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Ahora, Mateo estaba, por decirlo así, tan contento de haber sido llamado por Jesucristo, que hizo una fiesta en su casa. Es lo que sigue diciendo. Estando Jesús en casa de Mateo, dice que otros cobradores de impuestos habían venido a la fiesta y se sentaron también a la mesa. Pero dice aquí que esos cobradores de impuestos, que eran igual que Mateo, empezaron a criticar a Jesús, porque Jesucristo se juntaba con la gente más vulnerable, más pobre, más sencilla, porque Jesucristo mismo venía de ese trasfondo. Muchas veces he dicho, cuando he predicado, que Jesús venía de un pueblo, Nazaret, que era un pueblo de campesinos, gente iletrada, poco educada, y de ahí venía Jesucristo, de ahí viene el Evangelio, de un lugar muy pobre y muy sencillo, que los expertos en arqueología dicen que la ciudad de Nazaret hubiera pasado completamente inadvertida si no fuera porque Jesucristo vivía allí. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret. Entonces Jesucristo se juntaba con todo ese tipo de gente, y dice aquí que los que estaban en la fiesta, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Buena pregunta. ¿Por qué se junta? Yo no sé si usted escucha esa frase, pero se hizo famosa en El Chavo del Ocho. ¿Por qué te juntas con la chusma? ¿Por qué te juntas con la chusma? Esa gente despreciable, esos pobres pecadores, cobradores de impuestos. Tú no deberías juntarte con esa gente. Y entonces es aquí donde Jesucristo una vez más trae a relucir la misma frase. Dice aquí que al oír esto Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Note esa frase: no son los sanos. Parece obvio, pero eso no lo entendían los que estaban criticando a Jesús, porque ellos pensaban que Jesucristo se estaba manchando al juntarse con gente de baja alcurnia. Y dice aquí: vayan y aprendan, que esa es la frase que les puse en el próximo slide. Permítame, ahí viene: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Noten que simplemente Jesús utiliza la frase de Oseas y le dice claramente que Él vino
precisamente para sanar a los enfermos. ¿Se puede usted imaginar a un doctor que usted llega a que le revise algo que tiene un problema en la piel o algo así y que ni siquiera lo toque y que ande así con todas esas cuidaditos, ¿verdad? Que no quiere ni acercarse? No, el doctor tiene que, por decirlo así, ensuciarse las manos, tiene que examinarlo, tiene que cuidarlo, tiene que ver qué está fallando. Y entonces Jesucristo dice aquí que no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Y por eso Él se junta con la gente que estos individuos, los fariseos, consideraban despreciables, como los cobradores de impuestos, los pobres, los vulnerables. Dice, no, con ellos no se junten. Y Jesús dice, yo vine para ellos. Yo vine para ellos. Y es aquí donde aparece la frase, mire, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Les recuerdo lo que dije al principio. Esta frase bíblica significa que Dios valora la compasión, el amor auténtico y la empatía hacia el prójimo por encima del estricto cumplimiento de los rituales religiosos. Y por eso ese pasaje. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. Y una vez más, las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Eso es lo que Dios quiere. La misericordia es el amor puesto en práctica. 3 cosas que quiero decir ya al final. ¿Qué significa eso para nosotros? 1, amor en acción. La misericordia es el amor práctico, el perdón y el auxilio al necesitado. Quiere decir que nuestra vida cristiana tiene que reflejarse en acciones que beneficien a los más vulnerables de la sociedad. 2, ¿qué significa? Dice relación antes que ritual. Las ceremonias externas no sustituyen una transformación interior del corazón. Es lo que les he venido diciendo, de que los rituales de venir a la iglesia y cumplir con ciertas cosas son importantes, pero no por encima de la compasión y la transformación. Y 3, vamos a ver si transformé, que lamentablemente no se lee muy bien ahí, pero yo se lo leo a ustedes. Las personas sobre las normas. El bienestar del ser humano siempre tiene prioridad sobre las tradiciones estrictas. Eso es lo que significa la frase, que misericordia quiero. Es una fe sin obras, está muerta. Una fe sin obras no es lo que Dios quiere, sino al contrario, una fe en acción. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.